Aquí empieza El Ciudadano TV, un espacio para la rendición de cuentas y participación ciudadana. El Ciudadano TV, la imagen de la revolución ciudadana. Bienvenidos. Buenas tardes y bienvenidos al Ciudadano TV, su revista de información y análisis con los temas que necesita saber. Desde el 1 de agosto arde en el panecillo de Quito la antorcha que eternizó a nuestra ciudad como capital luz de América, lugar desde donde se irradió la idea de libertad hacia el resto de las naciones de todo el continente. Les saludamos este día llenos de júbilo y prontos a la conmemoración y a la celebración del bicentenario del primer grito de la independencia del 10 de agosto de 1809, que también reconoce la importancia y connotación del movimiento revolucionario quiteño y se constituye en homenaje a los patriotas que ofrendaron su vida el 2 de agosto de 1810. Hoy les tendremos una entrevista con el flamante gobernador de la provincia del Guayas, Roberto Cuero, expresidente de la Junta Cívica Popular de Guayaquil. También tendremos en exclusiva en el Ciudadano TV una cita con el canciller boliviano David Choquehuanca, presente en Quito para los actos de posesión presidencial. Nos hablará sobre la filosofía del buen vivir y cómo lo ponen en práctica los gobiernos progresistas de la región. También hablaremos con el director del INEC y las nuevas cifras sobre la inflación en el mes de julio. Finalmente conoceremos en detalle las entrevistas concedidas por el presidente de la República a dos medios de comunicación de Colombia sobre la relación entre ambas naciones y la presunta vinculación con la guerrilla y la opinión pública que tiene ese país sobre este tema. Estaremos entonces con varios temas de interés para usted. Les saludamos en esta tarde a ustedes, amigos oyentes y televidentes. Bienvenidos y bienvenidas Silvia y Paula. Buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy más que nunca el fervor libertario se vive entre la colectividad capitalina y los ciudadanos del resto del país, lo cual se hace más evidente durante la visita a los museos de la capital, donde está retratada de cuerpo entero nuestra historia libertaria. Catalina Llanes del Ciudadano TV recorrió el Museo Mena Camaño y se ungió de ese olor a historia y sacrificio de quienes nos dieron la libertad. Fue el 2 de agosto de 1810. Donde un grupo de bravos patriotas armados con revólveres y puñales irrumpieron en el cuartel real de Lima en Quito, con el objetivo de liberar a los prisioneros víctimas de las represalias del conde Ruiz de Castilla, entonces presidente de la Real Audiencia de Quito. Pero la falta de coordinación resultó fatídica para nuestros compatriotas prisioneros, pues mientras los patriotas liberaban a una parte de ellos, los guardianes asesinaban a los rehenes de otras celdas. Esta es una de las escenas que llama mucho la atención a todos quienes visitan el Museo Alberto Mena Camaño. Aquí usted podrá observar una muestra permanente del arte colonial y republicano, que lleva al visitante por una ruta desde Pedro Vicente Maldonado, científico ecuatoriano que colaboró con los miembros de la misión geodésica francesa, hasta el primer grito de la independencia y la masacre del 2 de agosto de 1810, todo representado en figuras de cera que recrean pasajes casi a la perfección. Y recordemos la historia propiamente de lo que fue nuestra cultura antigua y lo que representamos acá, ¿no? Me pareció muy interesante, se conoce un poco más del origen de la independencia del país, cómo fueron los luchadores cada vez incrementando sus fuerzas y sus ganas para salir adelante. Hechos de la historia que sin lugar a dudas más de una vez nos invitan a reflexionar sobre la necesidad de una nueva independencia. Estamos en buen camino con nuestro líder, el presidente actual. Él nos hace que sintamos esas ideas libertarias, revivamos nuevamente el pensamiento de Eugenio Espejo. Y yo creo que parte de nosotros mismos el creer en que estamos en buen camino para seguir avanzando con fuerza y con valentía, como Manuela Cañizares vimos en la exposición que decía que tenemos que ser valientes y avanzar con paso firme y sobre todo creyendo en nosotros, en nuestras capacidades. Así celebran los ecuatorianos estos 200 años de independencia. Para este día domingo se prevé que todos los museos de la ciudad estén abiertos desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Su entrada será gratuita. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ecuador asumirá mañana la presidencia pro tempore de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Al evento acuden los jefes de Estado y cancilleres de los 12 países miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, entregará oficialmente la presidencia de UNASUR al mandatario ecuatoriano Rafael Correa, en una ceremonia a realizarse por la mañana en la sala capitular del convento San Agustín, donde se firmó el Acta de Independencia de Ecuador. La integración latinoamericana es un objetivo estratégico del Estado. Por ello, el régimen consolidará los consejos de energía, defensa y salud. Se apoyará la conformación de otros. Se impulsará la conformación del Centro de Asesoría Jurídica y un Centro Regional Alternativo de Resolución de Conflictos para que los países miembros puedan enfrentar, bajo principios de igualdad y equidad, demandas arbitrales realizadas por inversionistas de otros estados. Hoy los cancilleres establecen consensos sobre la Declaración de Quito, cuyo texto final será suscrito por los mandatarios el día lunes. El Servicio de Rentas Internas entregó esta semana los premios correspondientes a las 10 personas que resultaron favorecidas en el tercer sorteo de la Lotería Tributaria. Carlos Marx Carrasco, director del SRI, destacó el esfuerzo por llevar adelante esta iniciativa, que procura motivar en el ciudadano una mayor cultura tributaria. Además, resaltó que la información generada por la entrega de facturas sirve para evitar mayores niveles de evasión de los malos contribuyentes. La premiación concedió a 10 personas residentes en 7 ciudades distintas del país. De entre el grupo de favorecidos, Rita Mesa recibió $75.000, David Albuja $35.000 y Judith Arcia $15.000. El resto de ganadores recibió $7.500 cada uno. Por otro lado, el Instituto de Compras Públicas, INCOP, presentó los resultados sobre el sustancial ahorro de los fondos públicos destinados a la compra de bienes y contratación de servicios. Catalina Llanes, del Ciudadano TV, hizo cuentas y nos detalla el saldo a favor que el INCOP ahorró a las arcas fiscales. Juan Diego Jame, junto con 2 accionistas más, oferta desde hace varios años la construcción de muebles de oficina. Sin embargo, hasta ahora se hizo realidad su oportunidad de vender su trabajo al sector público. Hoy su representante nos cuenta cómo a través del sistema de compras públicas, la microempresa Multidec se adjudicó contratos con la Universidad Central del Ecuador y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. La página de internet, y yo vi que era una gran oportunidad, entonces yo me inscribí y tuve la suerte que al mes ya me llamen y me dieron muchos trabajos. Yo he realizado trabajos en la Universidad Central, en la Facultad de Agronomía y también en INEC. Al igual que Multidec, desde el 4 de agosto de 2008, fecha en la que entró en vigencia la Ley de Compras Públicas, más de 86.000 proveedores han presentado sus servicios en este sistema, sin que tenga que cancelar ningún solo costo por ofertar en las empresas del sector público. Actualmente, este sistema deja de lado aquella idea de corrupción que por décadas acompañó al proceso de contratación pública en el país. Yo creo que se pueden mostrar algunas mejoras en el esquema de contratación pública. Al haberse creado un sistema ahora que involucra pues todas las fases de la contratación, la planificación, el control, la ejecución, la presupuestación, es decir, se está cerrando todo el ciclo que antes era disperso, ¿no? Ahora tenemos un mejor control precisamente porque las entidades tienen una planificación que hacer para la contratación pública. ¿Pero cómo funciona este sistema? Luego de haber ingresado sus datos a la página web www.compraspublicas.gov.es, las empresas contratantes escogen su servicio. Los proveedores reciben en su correo electrónico las invitaciones para la contratación de obras. Para ello no se requiere ningún contacto dentro de la entidad. Los registros particulares eran la ocasión, ¿no es cierto?, para que el funcionario público invite a 3, de los cuales seguramente uno ya era el identificado ganador, y los otros 2 simplemente pues rellenaban, ¿no es cierto?, el procedimiento. Ahora compiten, ¿no es cierto?, porque se invita al universo de proveedores del Estado. Según datos del INCOP, este sistema ha generado un ahorro de al menos $135 millones. Así, 58 millones en subasta inversa, 72 millones en licitaciones y 5 millones en catálogo electrónico, todas estas modalidades de contratación. El pasado 4 de agosto, el sistema de compras públicas cumplió 1 año de funcionamiento, brindando su apoyo al 75% de microempresas, 18% de pequeñas empresas y el 7% de medianas y grandes empresas. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV.
El presidente de la República, Rafael Correa, posesionó esta semana en Ciudad Alfaro a 23 gobernadores, dentro del cambio que realiza en esas representaciones provinciales, a fin de reforzar el proceso de revolución ciudadana en todo el país. En la ceremonia realizada en la ex sede de la Asamblea Nacional Constituyente, el mandatario ratificó su confianza a 8 gobernadores y posesionó a otros 15. En su discurso, el mandatario ratificó su compromiso de atención al ciudadano a través de sus representantes en cada una de las provincias, pero solicitó más entrega, trabajo y lealtad de los funcionarios. Los gobernadores participaron de un taller de trabajo donde se abordaron temas puntuales de cada provincia, así como la ejecución del Plan de Seguridad Ciudadana, el control territorial, el papel de las intendencias, jefaturas y tenencias políticas y comisarías, así como la implementación de la red de atención de conflictos ciudadanos y conflicto de límites. Después del corte hablaremos con el nuevo gobernador del Guayas, quien pocos días antes de su designación habló con el Ciudadano TV, pero como presidente de la Junta Cívica Popular de Guayaquil. No se despegue de la señal de Ecuador TV. Usted puede vernos por medio de la señal de Ecuador TV y escucharnos a nivel nacional a través de Radio Pública de Ecuador en sus 4 frecuencias: Quito 100.9, Guayaquil 105.3, Cuenca 88.9 y Manabí en 88.1 FM. Están también a su disposición nuestras páginas electrónicas www.elciudadano.gov.es, www.confirmado.net y www.ecuadorenmovimiento.com. A continuación, Marco Antonio Bravo dialoga con el flamante gobernador del Guayas, Roberto Cuero. Bienvenido al Ciudadano TV, es el primer programa que emitimos desde la ciudad de Guayaquil. Y entiendo yo que ese es el primer diálogo televisivo que tiene el gobernador una vez que ha sido nombrado. Bienvenido al Ciudadano TV. Muchas gracias, Marco. Un saludo cordial a toda la ciudadanía de la provincia del Guayas. Efectivamente, es mi primer diálogo con la prensa. Hemos tratado de ser un poco responsables en este asunto. El haber asumido la gobernación del Guayas es una responsabilidad muy grande. Entonces, en función de tener cierta reciprocidad con la ciudadanía, en función de ser extremadamente responsables, hemos querido tener un pequeño periodo de transición para luego dar declaraciones ya como gobernador. Y vamos a conversar de algunos eventos que son importantes, entiendo yo, de la planificación que lo está haciendo Roberto Cuero, pero es importante y es necesario también conocer y saber quién es Roberto Cuero. Es un esmeraldeño que ha vivido o que vive muchos años en la ciudad de Guayaquil y es gobernador del Guayas. Bueno, sí, en ese sentido se ha creado una expectativa un poco interesante. Yo nací en Esmeraldas, ¿no? Ya. Pero yo me siento guayaquileño hasta la médula, créame. O sea, definitivamente todas las acciones de mi vida han pasado en esta provincia. Aquí conocí a mi esposa, aquí nacieron mis hijos, aquí estudié, mis amigos están en esta provincia, yo adoro esta provincia. Entonces, el tema del guayaquileñismo hay que de una u otra forma entenderlo. Yo creo que hay personas que sin ser guayaquileños de nacimiento tienen un espíritu combativo. Entonces un guayaquileño más. Ahora, yo soy un guayaquileño más. Roberto, es el primer afroecuatoriano también que es gobernador del Guayas. Sí, bueno, eso crea una connotación un poco interesante. El tema étnico en el país, en la ciudad, el tema étnico en realidad en el mundo, es un asunto que tiene una marca, ¿verdad? Pero sin embargo, y quiero aprovechar ya que tocas el tema, la gobernación del Guayas es de la provincia del Guayas. Acá en Guayas habemos negros, habemos indios, habemos cholos, mestizos, blancos, en fin. La gestión va a ser para toda la ciudadanía. Es decir, que no va a ser solamente gestión para los negros. Absolutamente, o sea, nuestra raza es una raza que ha sido de una u otra forma marginada, ha tenido algunos niveles de marginalidad, tiene algunos niveles de marginalidad. La pobreza está marcada en esta raza, pero también hay pobres mestizos, también hay pobres indígenas, también hay pobres blancos. Entonces, y que son excluidos. Ahora, que son excluidos. ¿Cómo llega Roberto Cuero a la gobernación del Guayas? Está bien, sabemos que es un nombramiento político del presidente, es potestad del presidente, pero hablando académicamente, ¿cómo está preparado? ¿Hasta dónde ha llegado Roberto Cuero en esta circunstancia? Bueno, yo soy ingeniero industrial. Estoy terminando una maestría de ingeniería ambiental. Estoy por presentar mi tema de tesis.
Adicional a eso, pues he tomado una maestría de gerencia pública. He hecho algunos cursos, ahí hay una hoja de vida, usted puede revisarlos. Tengo curso de relaciones humanas, tengo curso de administración de empresas, en fin, planificación estratégica. Estoy bastante sintonizado con el tema ambiental, ¿verdad? Yo creo que el tema ambiental es un asunto, ya no un mito como se pensaba antes, sino es una realidad. Hay problemas ambientales. Queremos desde la gobernación también impulsar, hacer un link entre el tema ambiental, tema turismo, en fin. Yo creo que de una u otra forma, y te lo digo con modestia, creemos estar preparados para asumir este reto, que no es solamente un reto académico, es un reto político. Fundamentalmente político. Y en este reto político es fundamental tener una percepción o de cercanía o de lejanía con Jaime Nebot, el alcalde de Guayaquil. Bueno, el señor Nebot es una persona que tiene su espacio en esta sociedad, que tiene su espacio aquí en Guayaquil, esto hay que decirlo. Respetamos ese espacio que tiene, pero definitivamente el señor alcalde es alcalde de un cantón de la provincia de Guayas. Guayas tiene 25 cantones. Pero es el más importante. Por supuesto, es el más importante. Mi intención es conversar con todas las alcaldías, absolutamente con todas. Queremos conversar con el abogado Nebot, pero ese conversatorio debe ser en un marco de respeto, en un marco de cordialidad. Y de igualdad de condiciones. Y de igualdad de condiciones. Yo extiendo mi mano amiga al señor Nebot, yo no tengo nada en contra del señor Nebot. Sabiendo que hay una especie de distanciamiento político con el presidente de la República. Bueno, definitivamente coidearios políticos no somos, pero aquí estamos hablando de un bien de la ciudad, de un bien de la provincia, desde mi perspectiva. Como él siendo alcalde de Guayaquil, del cantón Guayaquil, mi intención es coordinar acciones para ver la posibilidad. Eso no pesará en absolutamente. Aquí vamos a conversar con todos los sectores independientes de su línea política. Hay un tema que es vital para la ciudad de Guayaquil y para la provincia de Guayas, la seguridad. Definitivamente. Se ha hecho mucho esfuerzo en el gobierno central para proveer de recursos tanto a la policía como a las diferentes entidades de seguridad. Pero también falta. Definitivamente. ¿Qué es lo que se va a hacer? El tema seguridad es el tema neurálgico. Vamos a poner mucho énfasis en el tema de seguridad. Si revisamos algunas cifras, usted podrá ver la cantidad de obras que el gobierno de una u otra forma está haciendo, cuánto ha apoyado a la policía. Recursos en principal, recursos. Esto es un asunto muy importante porque nunca en la vida ningún gobierno central había apoyado tanto a la policía desde el punto de vista de recursos. Entonces los resultados no equiparan a los esfuerzos y los recursos que entregó el gobierno. Lo que pasa es que la seguridad es un tema integral, ¿no? Todos los problemas que tiene Guayaquil de una u otra forma obedecen a algunas situaciones. Lo que hay que hacer aquí es que cada entidad haga lo que tiene que hacer en el caso de seguridad. Por decirle algo, si la policía hace su gestión y el municipio no ilumina, por decir algo, una avenida, no ilumina un sector, de hecho que se genera un foco que puede generar delincuencia. Todos tenemos que participar en la seguridad, los ciudadanos, las entidades, la gobernación, la policía, ese es un criterio más o menos de seguridad. Ahora, es un tema que vale la pena reiterar y volviendo al asunto político. El presidente de la República ganó en la provincia de Guayas y perdió en la ciudad de Guayaquil. Es decir, que el apoyo mayoritario de la provincia hacia el presidente se mantiene. Pero da la impresión siempre que el gobernador es una autoridad más de la ciudad de Guayaquil y no de la provincia de Guayas. A ver, yo no estoy de acuerdo con eso, definitivamente. No puede que alguien pueda interpretar eso. Definitivamente el gobernador es una autoridad de la provincia. ¿Por qué gana el señor Nebot aquí en Guayaquil? Bueno, hay 16 años de una actividad social cristiana, de obra social cristiana, 16 años sostenido. La gente responde a una acción de obras y aquí hay un detalle importante que hay que resaltar. Si usted hace una obra en un barrio suburbano, en un barrio donde hay mucha necesidad, cualquier obra que se vea, se ve bien. Si usted revisa el tema de lo que es la regeneración urbana, no es lo mismo la regeneración urbana en varios barrios que la regeneración urbana en barrios Entiendo urbanos. que Roberto Cuero, el gobernador de la provincia de Guayas, lo conoce porque vivió muchos años justamente en el Guasmo. Sí. Y eso le catapultó hasta cierto punto a ser el presidente de la Junta Cívica Popular y mirar de cerca lo que sufren estos barrios marginales. Mire, definitivamente yo he dicho en muchos de los medios, y me siento muy orgulloso de esto, yo viví en sectores urbanos populares, urbanos marginales, viví en los Guasmos, en los suburbios, en el Grito de Consuelo, sigo en pleno contacto con estos grupos, yo entiendo la necesidad, yo vengo de una familia muy humilde, y vengo de una cuna extremadamente humilde, entonces yo entiendo la pobreza, yo he vivido la pobreza, conozco de lo que estoy hablando. Entonces, ¿cómo se va a trabajar para atacar justo esos? Bueno, estamos diseñando algunas políticas, estamos haciendo un plan de seguridad, ya me he reunido
con los comandantes de policía, hemos tenido reuniones con el Ministerio de Gobierno, estamos trazándonos metas, ¿verdad? Yo cuando ya tenga estos detalles en documentos voy a presentarme ante la prensa para ir cuadrando cosas. Es decir, dar a conocer la planificación. Pero ¿qué le preocupa más? ¿Qué le preocupa más al gobernador del Guayas de la provincia? Bueno, estamos diciendo, el tema de seguridad es un tema puntual. El tema de las cárceles, por ejemplo, que es parte de la seguridad. Yo creo que las cárceles acá en la provincia del Guayas, y esto de hecho se replica en el país, no cumplen el rol fundamental que es rescatar a alguna persona que cayó en algún acto de delincuencia. Claro está que hay bandas organizadas, delito organizado, que ya es muy difícil rescatar a esas personas, pero hay otra gente que comete algún delito y entra al mismo lugar donde se perfecciona como delincuente. Yo creo que hay que trabajar en el tema de cárceles, por ejemplo. El tema de los jueces, el tema de los fiscales, hay una serie de situaciones alrededor de esto. Yo creo que hay que trabajar el tema fiscales, hay que trabajar el tema jueces. Y la atención que merecen y ameritan los demás cantones de la provincia del Guayas. Ese es un tema hay fundamental. cantones que no tienen absolutamente ningún tipo de servicio. Es fundamental, o sea, aquí hay una diferencia bien marcada entre el cantón Guayaquil y los otros 24 cantones, ¿verdad? Yo creo que hay que tratar de democratizar este asunto en todos los aspectos del gobierno central y de hecho se está haciendo. ¿Tendrá las puertas abiertas la gobernación? 100%. La gobernación y todas las entidades que tengan que ver con el mejoramiento de la vida de los ciudadanos. ¿Está dispuesta a dialogar con todos los sectores? Absolutamente con todos, lo he dicho públicamente, con el prefecto, con el alcalde del cantón más lejano, con todos los alcaldes vamos a comenzar un plan agresivo de visita a los cantones, en fin, queremos trabajar con todo el mundo. Es decir, la democracia va a ser vigente, va a ser visibilizada en la acción del gobernador. Pero por supuesto, yo soy el representante del presidente de la República y yo no creo que pueda haber un gobierno más democrático que este. Aquí se ven ejemplos clarísimos de democracia. Yo soy un ejemplo de democracia en este gobierno. ¿Alguna vez esperó esto? En realidad que no, yo he soñado en mi vida, yo siempre he tenido aspiraciones políticas, aspiraciones públicas. Creo que es un sueño cumplido, ¿verdad? En eso hay que remarcar que si no hubiese sido por un gobierno de esta característica, hubiese sido muy difícil concretar estos sueños, pero estamos viviendo otras cuestiones a nivel internacional, ¿verdad? Guardando las distancias, Barack Obama en Estados Unidos, Sonia Sotomayor ahorita también en Estados Unidos, son ejemplos claros de que el mundo está dando un giro tremendo en cuanto a percepciones. El momento que le comunicó el presidente de la República, que es el gobernador, ¿qué sintió por dentro? Ansiedad, una gran responsabilidad, ¿verdad? Yo creo que esto implica asumir algunos roles. Yo soy un hombre común. Una de las cosas que he venido diciendo es que me abruma el hecho de tener edecán, de tener patrulleros, motos. O sea, yo soy sumamente común. Pero son necesarios. Son necesarios. ¿Cómo va a quedar la Junta Cívica Popular? Bueno, obviamente por razones éticas yo he puesto la renuncia a la presidencia de la Junta Cívica Popular, va a asumir un compañero vicepresidente. Estaremos apoyando todo el trabajo de esta gran masa popular que ha venido apoyando el proceso de revolución, que lo hemos hecho. Finalmente, ¿cuál va a ser, digamos, el concepto general del gobernador? Es decir, cuando al principio de la gestión va a decir esto es lo que quiero hacer y que luego la población le va a juzgar. Mire, lo principal es diálogo, porque insisto, no se puede hacer gestión solo. Si creemos que solo una persona va a hacer gestión de beneficio a la comunidad, es un error. Aquí hay que conversar con todos los actores que tienen que ver con el mejoramiento de la colectividad en general. Gracias por atendernos. Gracias a ti, Marco. Muy gentil, y gracias también a ustedes y agradecemos, por supuesto, a las instalaciones de Gama que nos ha recibido en este primer programa en este primer segmento del programa. Tendremos ya más adelante programas enteros desde la ciudad de Guayaquil, con el fin de dar a conocer otros aspectos y otros puntos de vista para que usted en la comunidad sepa lo que está haciendo el gobierno nacional a través del ciudadano. Damos el paso a Silvia y continuamos con más información. Después del corte conoceremos en detalle las entrevistas concedidas por el presidente Correa a varios medios de comunicación de Colombia a propósito de las recientes revelaciones en torno al diario del desaparecido guerrillero Raúl Reyes. No cambie de canal y sigue en compañía del Ciudadano TV. Ya retornamos.
presidente Rafael Correa concedió esta semana una entrevista al programa de televisión colombiana Noticias 1 y el periódico El Tiempo de Bogotá, en donde abordó varios temas de interés de ambas naciones, como la ruptura de relaciones diplomáticas, sus consecuencias, su presunta relación con la guerrilla colombiana y los supuestos aportes de dineros a su campaña presidencial en el 2006. A continuación, un compendio de lo que fue la entrevista con las periodistas María Cristina Uribe y Maggie Ayala. Demostrando nuevamente una gran apertura al diálogo con los medios de comunicación, el presidente de la República, Rafael Correa, concedió sendas entrevistas a las periodistas Maggie Ayala, corresponsal de Diario El Tiempo de Bogotá, y María Cristina Uribe, periodista de la televisión colombiana. El tema central de las entrevistas fue el momento actual de las relaciones entre Ecuador y Colombia, luego del bombardeo de Angostura el pasado 1 de marzo del 2008, y a partir de eso, la primera y tácita afirmación. Créame que hemos tenido realmente una política absolutamente abusiva de parte de Colombia por un problema que no es nuestro, que no está en nuestro país, que no lo hemos causado nosotros. El jefe de Estado recordó que las relaciones con el gobierno de Álvaro Uribe eran buenas hasta antes del bombardeo, que incluyeron visitas oficiales mutuas para participar en eventos bilaterales. Sin embargo, dijo que hoy se gesta una campaña de desprestigio desde Bogotá, buscando relacionar al gobierno ecuatoriano con las FARC. Jamás he conocido siquiera a alguien de la FARC. Y ahora resulta que no ha financiado la campaña, que le hemos apoyado logística, etc. Vean mi gobierno. No hay gobierno que haya capturado más instalaciones, campamentos de la FARC. Limitar con las FARC y no con Colombia, como afirma el mandatario ecuatoriano, le cuesta al país más de $100 millones anuales, que son destinados exclusivamente para resguardar la frontera norte, donde nuestras Fuerzas Armadas mantienen 7.000 efectivos y la Policía Nacional 3.075 hombres contra 3.025 militares y policías colombianos. Estos son todos los destacamentos, batallones, cuartel general ecuatoriano. Miren cuántos hay de Colombia. Y que nos vengan a decir que se nos infiltran a nosotros las columnas de la FARC. Se les filtran a ellos porque no están cuidando su frontera sur. Presidente, ¿Ecuador se está armando? No, pero estamos preparando la defensa. Estamos mejorando la capacidad operativa. Nosotros necesitamos una carrera armamentista. Pero yo no voy a permitir nunca más que a mansalva entren aviones y no lo podamos ni siquiera detectar. Que tenga que esperar 12 horas para saber que fue una agresión a mi patria porque no teníamos ni helicópteros de transporte. Por eso Colombia nos agrede. Sobre la autenticidad del diario de Raúl Reyes, entregado por el Gobierno Nacional a la Fiscalía General de la Nación, el mandatario dijo que será esa instancia la que determine si los escritos son auténticos o no, y sugirió algo. En ese diario, 6 días antes de morir, Raúl Reyes dice: Correa me ha traicionado y caí en una trampa, me siento rodeado. Colombia dice que ayudamos a Raúl Reyes, aunque sea para mentir, pónganse de acuerdo. En las últimas semanas, Diario El País de España publicó 2 informaciones que el presidente Correa califica de falsas y tendenciosas. En ellas se asegura, sin fundamento alguno, que las FARC entregaron $400.000 a la primera campaña electoral de Rafael Correa. Toda la campaña creo que costó $400.000. ¿Se imagina usted si la FARC solamente nos dan $400.000? Porque más encima dicen, y justo ese día se abre una cuenta en el Banco de Machala con $400.000 en efectivo. O sea, la FARC nos da $400.000 y somos tan estúpidos que ese día abrimos una cuenta para depositar los $400.000 y todo el gasto de campaña es $460.000, creo. Por favor, son tonterías que se están construyendo sobre locuraciones para vender periódicos. El presidente Correa pidió no confundir el conflicto diplomático con las medidas de salvaguardia que adoptó Ecuador para proteger su economía dolarizada frente a la devaluación del peso colombiano. Asimismo, vaticinó que si el exministro de Defensa colombiano Juan Manuel Santos llega a convertirse en presidente de Colombia, las relaciones entre los dos países se empeorarán. Reiteró su solidaridad con los colombianos y enfatizó que son bienvenidos al Ecuador, y como lo han sido los 30.000 refugiados y centenas de miles de desplazados que forman parte del 500.000 de colombianos que residen en el país. En Quito, Cristian Caiza, El Ciudadano TV. Luego de la entrevista, María Cristina Uribe, periodista, consultora general y presentadora del programa Noticias 1 del Canal 1 de Colombia, calificó el diálogo sostenido con el presidente Correa como directo y frontal. Entrevistada por El Ciudadano TV, dijo además que el pueblo colombiano tendrá una visión más clara del presidente de Ecuador y de su pensamiento sobre temas muy delicados y que atañen a la relación entre ambas naciones, rotas a inicios del 2008.
La verdad le agradezco muchísimo al presidente Correa que se haya tomado todo este tiempo para responder inquietudes que tenemos tanto los colombianos como los ecuatorianos. Creo que fue muy amable y muy paciente al responder todas nuestras inquietudes. En vivo y en directo es tal vez la primera vez que desde que estalló este problema entre los dos países hay un diálogo así, como dices tú, franco, descomplicado, sin ningún tipo de acuerdo previo. La única condición era que fuera en vivo y en directo. De modo que yo creo que esto sirve muchísimo a las democracias de los dos países. Mientras haya comunicación libre en los dos países, pues hay democracia y hay libertad. No tengo más que agradecer a todos los ecuatorianos por la manera como nos han facilitado hacer nuestro trabajo. De su parte, el gobierno ecuatoriano ratificó esta semana su voluntad de esclarecer la verdad de los supuestos documentos relacionados con el ataque de Angostura, la pretendida relación con la guerrilla colombiana y el intento por afectar la imagen del gobierno ecuatoriano. Los ministros de Defensa, Javier Ponce, y de Relaciones Exteriores, Fander Falconi, aseguraron que el gobierno está comprometido en esclarecer la verdad, pero aclararon que será la Fiscalía General del Estado el órgano competente que analice la autenticidad de las fuentes. Ante el aparecimiento de una nota publicada en el diario El País de España, escrito por la periodista colombiana Maite Rico, donde se menciona un supuesto aporte económico de $400.000 de las FARC al entonces candidato Rafael Correa, el canciller Fander Falconi anunció que a través de la Embajada de España pedirán una aclaración de dicho artículo. Nosotros a través de la Embajada de España vamos a solicitar una rectificación al diario El País de España. Igualmente estamos analizando con el equipo de asesores jurídicos de la Cancillería si es pertinente o no llevarle en términos de judicialización, dado que muchas de las aseveraciones son sacadas de contexto y son de la propia interpretación de la periodista. Sobre la supuesta existencia de los documentos que habrían estado en poder del coronel Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia del Ejército, el ministro Javier Ponce informó que estos se hallaron en Angostura. Es evidente que nosotros lo dijimos en su oportunidad y lo dice el informe de la comisión que investigó el comportamiento de los servicios de inteligencia, que hubo documentos que llegaron a manos del coronel Pazmiño y que el coronel Pazmiño no los entregó a sus superiores. Decisiones adoptadas en medio de una serie de noticias relacionadas con el aparecimiento de varias copias del supuesto diario del desaparecido guerrillero Raúl Reyes, que la Fiscalía ha asegurado que también serán investigadas. Así, el Ejecutivo ha ratificado, una vez más, la firmeza del Estado ecuatoriano sobre el respeto a su soberanía y a la convicción de ser un territorio de paz. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. Después del corte, conozca las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, sobre la inflación de julio. ¿Cuál debe ser la manera de interpretar correctamente estos datos y qué tan certero resulta el método de recolección de cifras para establecer el porcentaje mensual de la inflación? Ya volvemos. A inicios de cada mes, el Gobierno Nacional da a conocer cuáles son los porcentajes en los diferentes rubros, especialmente en el tema de la inflación, algo que preocupa mucho a la comunidad y que en estos meses ha tenido una estabilidad que hoy la vamos a ratificar, porque hemos invitado para ello al director general del INEC, Byron Villasís, para comentar justamente sobre esta información que dio a conocer el periódico El Ciudadano y que los medios de comunicación y el país ya lo conocen. Bienvenido al Ciudadano TV. Byron, la inflación de julio, según los datos del INEC, ha sido levemente menor a la registrada en el mes de junio. ¿Esto implica que está dentro de los parámetros estables o no? Muy buenos días. De hecho, sí, tenemos una inflación en julio que registró el menos 0,07%, muy similar al comportamiento que tuvimos los dos últimos meses. En el mes de junio y en el mes de mayo también tuvimos comportamientos de la inflación que estaban muy cerca a cero. Esto en realidad lo que significa es que hay síntomas de estabilidad a nivel de precios y esto lo podemos comprobar cuando nosotros comparamos la evolución de estos meses en otros años. Tradicionalmente, estacionalmente, cíclicamente, estos meses tienen este tipo de comportamiento. Por lo tanto, se evidencia cada vez más un proceso de estabilización de los precios. Hagamos la comparación entonces de las tasas de inflación, tanto de este mes con relación al mes anterior
con relación al año anterior y con relación a este mismo espacio de enero a julio? Sí, bueno, en este mes estamos con una inflación anual, es decir, desde julio del año anterior hasta julio del 2009, del 3,85%, que podría más o menos marcar una pauta de lo que podría ser el escenario de la inflación a fin de año. Estaba dentro de los parámetros. Dentro de los parámetros, porque el escenario era que la inflación esté bajo 4%. Entonces tenemos un nivel del 3,85%, por lo tanto se mantiene esa tendencia. De lo que va del año, es decir, estos 7 meses del año, tenemos una inflación del 2,79%, y evidentemente confirma lo que estábamos mencionando. Hasta este mes llegamos a un momento en donde los precios tienden a estabilizarse por una lógica de que hay gran cantidad de producción agrícola, los mercados están bien abastecidos, eso tiende a estabilizar los precios y evidentemente genera la inflación que estamos registrando. Estas estadísticas son repetidas, son similares a lo que ha pasado en el año anterior, por ejemplo. Sí, bueno, son similares a lo que tradicionalmente se tiene en los meses de julio. Si tú comparas la inflación de lo que sucedió desde el 2004 hasta el 2006 en cada julio, por así decirlo, tenemos un comportamiento muy similar. No sucedió eso en el 2007 y en el 2008 porque recordaremos que hace un año tuvimos una crisis mundial de alimentos. Entonces, son años en los cuales los precios empezaron a crecer en grandes valores mes a mes, pero debido al shock externo que tuvimos a nivel mundial. Crecieron los precios de los commodities, crecieron los precios de muchos artículos a nivel mundial, nos subió también la inflación al productor y evidentemente el año anterior tuvimos un incremento de precios bastante alto. Entonces, si es que quitamos del análisis del año anterior, que fue un año atípico en términos de precios, normalmente este mes tiene ese tipo de comportamiento. Entonces, estamos ratificando que la buena temporada agrícola que ha tenido en todo el país ha permitido mejorar la oferta, reducir los precios en algunos productos que integran la canasta básica, lo que implica que los índices de precio al consumidor se han reducido con relación al mes anterior. Sí, de hecho sí tenemos una buena producción agrícola, como tú mencionas, es un mes en el cual los mercados están bien abastecidos. Un síntoma de eso es que ciudades que están cerca de los polos productivos y de comercialización logística como Ambato tengan inclusive una caída de precios importante. Eso significa que estamos viviendo una situación de la economía que se acopla de a poco a lo que tradicionalmente vivía mes a mes. Vienen de aquí, de lo que resta el año, dos momentos en los cuales evidentemente se registran. Considerados meses inflacionarios. Meses inflacionarios, pero en comparación con los anteriores, ¿no? Y son dos fenómenos puntuales: el regreso a clases en la zona de la sierra y obviamente el fin de año, donde se presiona el consumo por temas Navidad y festejos que tienen algunas ciudades. Entonces, en comparación ya con el resto de los 5 meses que quedan por registrar, ahí tenemos esos dos puntualmente donde se incrementarán ligeramente los precios. Ahora, esta leve reducción de inflación en el mes de julio y esta estabilidad que menciona el INE y que mencionan los voceros económicos del gobierno, por algunos analistas económicos ha sido considerada ya como una deflación. ¿Cómo se podría analizar esta situación? Porque ya se escuchan en los diferentes sectores respecto a este fenómeno. A ver, decir que esto es una deflación es una lectura equivocada, eso hay que ser muy claros. Deflación se considera cuando existen al menos 6 meses consecutivos de caída de precios. Este rato estamos en 3 meses de caída de precios y adicionalmente un factor importantísimo: estos 3 meses que han caído los precios en el Ecuador son 3 meses en los que tradicionalmente caen los precios en el Ecuador, y les insisto, se puede verificar información del año 2003 al 2005, 2006, donde tradicionalmente ocurre. Ahora, esto es una tendencia, pero podría romperse con lo que acaba de mencionar, que hay meses inflacionarios que podrían dejar a un lado. Exactamente. Sería una lectura de que estamos enfrente de una inflación, de una deflación, perdón, si es que en meses como por ejemplo septiembre, agosto o diciembre, ahí tenemos ya inflaciones bajo cero. Eso sí ya significaría una conclusión de deflación, pero por el momento es equivocado mencionar que esto es una deflación porque todavía no hay elementos concretos para poder llegar a esa conclusión. Una pregunta que se ha hecho la comunidad y que muchas veces lo podemos observar en los diferentes espacios de los medios de comunicación, es que mientras el INEC, mientras el Gobierno Nacional da a conocer sus puntos de vista, sus estadísticas en donde existe una disminución de la tasa inflacionaria, pero muchos dicen que en el mercado la situación no es la misma. Entonces se preguntan en dónde están viviendo ustedes, que andan hablando de otras cifras que no corresponden a la realidad del mercado.
quisiera que se explique, que se clarifique a la comunidad cómo se hace este análisis para que podamos tener estos rubros. Perfecto. Eso básicamente se debe a que existe una percepción adecuada de los ciudadanos de que cuando van a los mercados tienen determinada percepción de cómo están evolucionando los precios. Pero comparar eso con el nivel de inflación es equivocado. ¿Por qué? Porque la inflación es un índice macroeconómico, evalúa 299 productos de toda la economía del país. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es un índice que sirve para ver cómo está el nivel general de precios. No sirve para ver cómo está el nivel de precios de una familia. ¿Pero cuál es el mecanismo que hacen ustedes para levantar la información? Bueno, lo que se hace es levantar periódicamente, cada mes obviamente, 299 productos. Tienes 18,000 tomas, es decir, en muchos casos compramos los productos, los pesamos para sacar un precio por kilogramo estandarizado. En muchos casos consultamos cuando se tratan de servicios y luego generamos un índice. ¿Los productos son los mismos? Los productos, los pesos y la metodología es exactamente la misma desde el año 2004. Inclusive en las mismas ciudades. En las mismas ciudades. Esto normalmente, si es que existe una variación, se le realiza cada 5 o 6 años y nosotros no hemos variado 1 milímetro de la metodología desde el año 2004. Pero digamos que del 2004 al 2009 han cambiado muchas cosas, inclusive ciudades que antes no eran consideradas grandes o importantes, hoy lo son. Precisamente por eso la necesidad de que esta metodología normalmente se ajuste cada 5 o 6 años. Nosotros tenemos pensado en nuestro cronograma de estadísticas realizar una operación estadística el próximo año, en el 2010, para identificar cómo han cambiado los hábitos de las familias ecuatorianas en comparación con el 2004. Posterior a esa encuesta, que identificaremos cómo han cambiado los hábitos, identificaremos qué productos de la canasta pueden haber cambiado en el hábito de lo consumo. Pero quisiera un poco aclarar el tema de por qué la gente a veces percibe que es distinto lo que sienten los mercados en comparación con la inflación. La inflación es un tema macroeconómico. Lo que las familias sentimos en los mercados se puede evaluar con el costo de la canasta básica. Ese es un término microeconómico. El costo de la canasta básica actualmente se encuentra en $520. ¿Qué quiere decir eso? Y si le preguntamos a una ama de casa si es que en promedio gasta alrededor, como mínimo, $520 solo en las cosas que consume mes a mes, va a ser mucho más fácil de creer, de percibir, en comparación de que si le decimos que la inflación es 0,07. Entonces, el término de inflación se refiere a una cuestión macroeconómica que lo utilizan los economistas para unos temas analíticos. El tema de qué es lo que sentimos en los mercados, se sugiere que más bien se utilice el costo de la canasta familiar básica, porque es así, verifica día a día lo que estamos sintiendo en los mercados. Lo que sí es importante también conocer es el comportamiento del índice de los precios del consumidor con respecto a otros países de la región. ¿Cómo se encuentra? Bueno, en general tenemos un comportamiento muy similar en el caso ecuatoriano. En los países tanto de la región... en la cámara, si más adelante lo podemos hacer, más adelante, para que la población lo conozca. Estamos hablando justamente de esta posibilidad del comportamiento del índice de los precios al consumidor en los otros países de la región para hacer esta comparación, que es algo importante para mirar la situación ecuatoriana. También nos interesa conocer más adelante respecto a cuáles son las ciudades que cuentan con mayor inflación y por qué razones se encuentran estas ciudades ubicadas de esa manera. Sí, de hecho, podemos ver regionalmente que tenemos un comportamiento muy similar de caída de precios, ¿no? Por ejemplo, en esta gráfica podemos observar cómo países como Costa Rica, como Perú, como Venezuela, como Colombia inclusive, podríamos detener ahí tienen... ya, déjenme simplemente bloquearle esto. Ok. Tenemos un índice y si todos podemos identificar las líneas de tendencia que tienen cada uno de los países es muy similar a la nuestra, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que es un fenómeno que está sucediendo a nivel mundial y se debe principalmente también a un hecho. En los países de la región existe disminución de precios. Así es, existe disminución de precios, está asociado con un fenómeno importante. El año anterior, como decíamos, tuvimos un incremento desmedido de precios, tuvimos una crisis mundial de precios y lo que están haciendo ahora es poco a poco, paulatinamente cayendo los precios. Eso también se refleja en Dos cosas más. Las ciudades que tienen mayor índice de inflación. Bueno, para este mes en puntual crecieron más los precios en ciudades como Esmeraldas y Machala. Esmeraldas básicamente por una situación de que su mercado es bastante imperfecto, solamente tiene un mercado formal, por así decirlo, de alimentos, está muy lejos de los centros de producción, está muy lejos de los centros logísticos de distribución de alimentos, por lo tanto es una ciudad que varían mucho los precios de mes a mes. Unos días tenemos un incremento de precios y otros no. Entonces, ¿y la más barata sería? En este mes
es especialmente Ambato. Ambato, ¿por qué? Porque tuvo una gran producción agrícola y Ambato es la que está más cerca de los centros de producción agrícola. Es como un centro agrícola entonces. Sí, y más que todo también tiene cercanía con todas las redes de distribución logística de productos, del tema de transporte y todo lo demás, hace que tengan un nivel de precios bajo en este mes de especial. Una cuestión final, ¿se prevé un incremento en el índice para los próximos meses? Yo lo centraría especialmente sobre dos. Si es que analizamos un poco la historia de la inflación mes a mes, nos restan 2 meses en el año que vamos a tener un incremento de precios, ¿no? El mes de septiembre y agosto por el regreso de clases en la zona de la sierra y el mes de noviembre y diciembre por el incremento de consumo que normalmente suele generar el fin de año. Entonces hay que esperar esos 2 momentos y obviamente evaluar ya cómo se identificará la tendencia de la inflación a fin de año. Gracias a Byron Villasís por su presencia aquí en El Ciudadano TV. Vamos a continuar con más información con Paula aquí en esta mañana. Gracias, Marco Antonio. Manuela Espejo es el nombre de la campaña que impulsa el Gobierno Nacional a través de la Vicepresidencia de la República y uno de los esfuerzos más importantes realizados en los últimos 50 años de nuestro país en favor de la discapacidad. Cristian Caiza nos cuenta en qué consiste este trabajo que rememora la figura de tan noble personaje de la audiencia de Quito de finales del siglo XVIII, hermana del precursor de nuestra independencia. De casa en casa, recorriendo los lugares más recónditos de la provincia del Cotopaxi. Así fue la labor de las brigadas ecuatoriano-cubanas que durante 33 días ininterrumpidos cumplieron con la fase piloto de la misión solidaria Manuela Espejo, una iniciativa de la Vicepresidencia de la República y la coordinación de los Ministerios de Salud y Defensa. El recorrido desnudó una verdad sobre la discapacidad que por primera vez en la historia la conoce en su real dimensión la opinión pública. Las personas crían aquí conejos, pero yo nunca he visto casos de que en condiciones verdaderamente infrahumanas, botadas, porque no sé si comerán o no comerán, vivan las personas. Se trata de una campaña sin precedentes en el país, en la que 353 personas visitaron personalmente las viviendas más pobres de los cantones Sicchos, Lamaná, Pangua, Saquicilí, Pujilí, Latacunga y Salcedo, donde efectuaron un estudio biopsicosocial y generaron una estadística real en número y causas de la discapacidad en el Ecuador. Un caso crítico, una persona mayor ya aparenta tener unos 80 y pico, 90 años, porque no supo dar la edad. Una vivienda en malas condiciones, no tiene las condiciones mínimas para vivir ni para dormir y vive sola. Que los pacientes ancianos no deben de vivir solos y mucho con una demencia. Yo solita aquí duermo, como, yo mis perritos que me acompañan. 23 brigadas de médicos, andinistas y militares, expertos en medicina general, genética, psicopedagogía y otras áreas, localizaron, identificaron y estudiaron a más de 11.000 personas con discapacidad, generando un registro de 9.901 discapacitados e identificando 1.117 casos críticos que empezaron a ser tratados por especialistas en diversas discapacidades. Cuando evaluamos las condiciones de muchos de los discapacitados en el Ecuador, en realidad nos conmueve. Son situaciones que nunca habíamos observado en otras partes. Y estoy seguro que el país desarrollará acciones inmediatas de salud en aras de mejorarle su calidad de vida. La esperanza para estas y otras personas olvidadas renace con la misión solidaria Manuela Espejo, puesto que las brigadas de atención médica y social recorrerán todo el país buscando y atendiendo casos específicos de discapacidad para así ser parte de ese Ecuador que los incluye, los acompaña y los acepta. En Quito, Cristian Caiza, El Ciudadano TV. Usted puede vernos a través de la señal de Ecuador TV y escucharnos a nivel nacional en Radio Pública de Ecuador y sus 4 frecuencias. Quito 100.9, Guayaquil 105.3, Cuenca 88.9 y Manabí 88.1 FM.
Están a su disposición también nuestras páginas electrónicas www.elciudadano.gov.es, www.confirmado.net y www.ecuadorenmovimiento.com. Después del corte conoceremos el pensamiento de David Choquehuanca, canciller boliviano y uno de los más profusos defensores de lo que hoy se denomina la filosofía del buen vivir. No cambie de canal y sigue en compañía de Ecuador TV. Retornamos. Esta semana El Ciudadano TV conversó en exclusiva con el canciller de Bolivia, David Choquehuanca, sobre sus expectativas en torno al papel protagónico que van alcanzando en la región los gobiernos progresistas y sobre el privilegio que sus políticas proporcionan a las necesidades de las mayorías, de los olvidados de siempre. A continuación, un extracto de sus declaraciones. Estamos cansados ya de tantas injusticias, estamos cansados de tantas guerras. Estamos cansados de ver tantos niños abandonados y estamos preocupados por lo que está pasando en el mundo, los desastres naturales. Es que nos hemos manejado hasta ahora por las leyes hechas por el hombre y estas leyes hechas por el hombre han generado estos desequilibrios. Estas leyes hechas por el hombre solamente está pensado en los hombres, no está pensado en todos. Atentar contra la naturaleza no es vivir bien, no trabajar no es vivir bien, mentir no es vivir bien, explotar al prójimo no es vivir bien. Es momento de que se recupere, de que se tome en cuenta estos valores, estos principios, estos códigos que se han resistido durante siglos. Es momento de conocer, recoger estos principios, estos valores, para que podamos nosotros, para que en el mundo podamos encontrar soluciones. Porque esta crisis también es una oportunidad de búsqueda de una vida más armónica, de una sociedad más armónica en el mundo. Ahora en su país han tenido la oposición de las poblaciones llamados de la media luna, que ocasionó varios conflictos internos en Bolivia, mucha dispersión y división. ¿Cómo está la situación actualmente cuando estamos prácticamente a 3 o 4 meses de unas cruciales elecciones presidenciales? El gobierno boliviano ha ido implementando una serie de medidas que ha tenido resultados y el pueblo sabe valorar. Hemos mejorado. Nosotros cuando entramos al gobierno, nuestras reservas internacionales estaban alrededor de $2.000 millones. Hoy, después de 3 años, nuestras reservas internacionales han subido a $8.000 millones. Es un resultado concreto que está viendo el pueblo boliviano. Antes nuestros ingresos del gas eran $300 millones, hoy pasan los $2.000 millones. Empresas que daban antes, cuando estaban en manos de las capitalizadas, daban anualmente $50 millones, hoy dan $200 millones. Y son muchas empresas. Y eso está viendo el pueblo boliviano. Desde luego esto afecta a intereses de grupos de poder, pero también estos grupos de poder poco a poco van entendiendo, algunos de ellos, y van sumándose a este proceso de cambio, porque saben ellos que lo que nosotros buscamos es el bienestar de todos los bolivianos. Es tiempo de revisar las comunicaciones que nos envían todas las semanas. Alfonso Corredor escribe desde Colombia y manifiesta su admiración y aprecio por el esfuerzo del presidente Correa para realizar un cambio social que tanto necesitan nuestros pueblos subyugados por los siglos. Pero no estoy de acuerdo en que con un interés mediático copie el estilo del populista Hugo Chávez, y menos que se infunda odio a los ecuatorianos contra los colombianos, que nada tenemos que ver en las luchas ideológicas de América. Desde Toronto, Canadá, nos escribe Osvaldo Jaramillo para contarnos que desde hace un mes no podemos bajar la señal de los canales de televisión ecuatorianos, incluido el canal del Estado. Curiosamente, la empresa que nos provee el servicio solo pone los canales de la oposición.
Solicitamos un portal en Internet donde podamos tener acceso a todos los medios de comunicación de nuestro país. Enrique Gallardo denuncia presuntos actos de corrupción en la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. Aquí se tramitan pases de año desde $100 en adelante a vista y paciencia de su decano. Además, se reprime y persigue a los estudiantes que reclaman. Se manipula sus notas y se los reprueba. El llamado Movimiento Independiente de Odontología, conformado por ciertos estudiantes, docentes y trabajadores, chantajea y roba descaradamente. Sin embargo, en su comunicación, Enrique Gallardo no muestra pruebas de sus aseveraciones. Angélica Carrión nos comenta que anhela ser mujer policía, pero no puedo ingresar pues soy casada y madre de una nena de 4 años. No quiero darme por vencida y acudo a usted para que me permita matricular en el curso que está por empezar, pues será el último año que podré ingresar. Ayúdeme a cumplir mi sueño, no lo voy a defraudar. Gracias por acompañarnos en esta cita semanal de información y análisis. Para comunicarse con nosotros, escriba al email info@elciudadano.gov.es o llámenos al teléfono 02-2584-000, extensión 333. Volveremos en 7 días y toda la información que usted debe saber. Celebre el Bicentenario de la Independencia con todo el amor que merece nuestra patria. Hasta la próxima semana.